si vamos a hablar de arte y de cultura, eso siempre está ligado a la política y a la sociedad. ¿Cuál es la situación de Perú hoy? ¿Cómo está Perú? El Estado ha decidido mantener la casi nula inversión en arte, cultura y educación, lo cual básicamente deja esas expectativas en el partidor y ha ocasionado una serie de frustraciones que creo que explican una buena parte del comportamiento cultural peruano, tanto en lo negativo como en lo positivo. De hecho, hay mucha gente que está acostumbrada a esta casi nula inversión del Estado y también del sector privado mucho en el área de cultura y educación, sobre todo. Creo que es una de las inversiones más bajas de ¿En el de tema la región. universitario, dentro de educación también? También, de hecho, hay una ley de homologación de sueldos entre jueces y profesores catedráticos universitarios que nunca se ha dado, de manera que el profesorado universitario y la academia en general pública ha mantenido niveles muy, muy bajos de ingreso. Lo que ha ocasionado eso, entre otras cosas, es la fuga de talentos. Parte de lo positivo de eso es digamos, que creo que una parte importante de la escena artística peruana, y hago el énfasis, sucede en el exterior. Y hago el énfasis porque cuando sucede en el exterior circulan ambivalentemente como peruanos, pero en el día de hoy globalmente eso es casi una anécdota, es decir, dónde naciste, sino dónde estás trabajando. O sea que el Estado ha dejado el campo orégano a los sectores privados que quieran tener una influencia que evidentemente va a ser más fuerte en la medida que las instituciones no tienen ayuda oficial. Sí, por un lado, el Estado-Nación peruano no es como otros estados, probablemente Argentina, Chile o Uruguay, cuya gesta incluyó la cultura o la educación, en el caso, por ejemplo, Andrés Bello en Chile, también acá Sarmiento de alguna manera, Claro. las letras y dentro de la educación las bellas artes también. El Estado peruano no incluyó eso desde el principio. De manera que el tema educación y el tema cultura siempre fue visto como algo exógeno al proyecto mismo. Creo que ese es un descuido que básicamente se debe a una perspectiva elitista de la cultura y de la educación dentro de la experiencia peruana, y que ha hecho que en efecto eso se haya convertido en una mala costumbre, en un hábito, tanto por parte del Estado como por parte de los ciudadanos. Pero eso tiene también una parte reactiva de parte de la ciudadanía, que en el caso de las artes visuales, en el caso de la cultura en general, ha creado núcleos de independencia, ¿no? Núcleos de trabajo colectivo e independiente que son los que más o menos han forjado un espíritu de trabajo desde las artes visuales y desde la cultura que ha sido de alguna manera contrapelo de esta cosa amparada por el Estado. ¿Qué encuentra ahí la experiencia de la inversión privada? Es complicado de evaluar, porque en efecto sucede lo que dices, en el sentido en que hay un interés de por medio, y parte de ese interés en la actualidad es sobre todo la representación de marca, por un lado, ¿no? y la inclinación hacia el entretenimiento por el otro, en desmedro de otro tipo de gestiones o creaciones mucho menos rentables. Y eso resulta a estas alturas difícil de evaluar. De hecho, el Estado peruano, desde hace muy poco, ha tenido por fin un Ministerio de Cultura que no había tenido en toda su historia, ¿no es cierto? Antes el sector cultural dependía directamente del Ministerio de Educación, pero en la medida en que no habían presupuestos, no habían políticas. Y de hecho la creación reciente del ministerio, que a estas alturas tiene 2 años, es decir, es del gobierno, justo es a la salida del gobierno anterior al actual, pues ha creado una burocracia, está tratando de crear una institucionalización, pero también sin presupuestos. De manera que es un poco complicado evaluar qué puede suceder a partir de este momento, tanto de parte del Estado como de parte de los privados. Claro, acá cuando hablamos de los privados en Perú también tienen un significado especial,
porque se da el caso de una nueva burguesía o de una clase alta emergente, que no es ya la tradicional clase alta peruana proveniente de las industrias y cultivos tradicionales del Perú, sino que procesos mineros, petroleros, etcétera, han dado origen a una nueva clase alta con muchísimo dinero, que es una nueva burguesía que es la que creo que está empezando a jugar un rol desde el punto de vista cultural, ¿no? Sí, sí, en efecto hay un nuevo rol, y sobre todo el que está ligado, por ejemplo, al auge del coleccionismo en artes visuales. De hecho, esta es una burguesía sí, relativamente nueva. De hecho, en la historia de la República del Perú, las burguesías y sus élites y las varias élites nunca han tenido mucha perdurabilidad. Es decir, ha habido una serie de manifestaciones críticas durante la historia, es decir, ascensos y descensos sociales muy rápidos, ¿no? Más o menos desde la década del 60 del siglo XIX, y varios procesos de acumulación que han ido reemplazando élites tras otras, de manera que las continuidades no se han dado del todo. Y la actual, en su versión más joven y más ligada también a los sectores financieros internacionales, es la que está empezando también un proceso de coleccionismo, que está ligado también al auge del valor arte en las finanzas internacionales. ¿Cómo es el grupo de empresarios que operan en el Mali y cuál es el efecto bueno o malo que eso tiene sobre el mundo cultural y sobre las adquisiciones de arte? Creo que es una iniciativa muy generosa que sobre todo viene a compensar las carencias y las De apoyo fragilidades público. de la institucionalidad pública. Un comité bastante interesante, armado con asesores externos, entre los cuales estoy invitado, y tiene un sesgo curatorial que es muy interesante porque finalmente de lo que se trata no es de suplir la función pública, aunque muchas veces se ha visto de esa manera, sino más bien de poder establecer una narrativa particular acerca de qué ha pasado en el arte peruano en los últimos 40 o más años. Básicamente de lo que se trata es de empezar a ir investigando, descubriendo y tratando de adquirir, porque no siempre es posible, todas las fuentes que están precisamente en lo que hemos estado mencionando acerca de cómo muchos artistas trabajan a contrapelo de la cuestión oficial, y cómo esa mirada además revierte en una cosa que encuentro muy peculiar y que es trabajar como artista por fuera de la institucionalidad, pero siempre enfrentado a la institucionalidad. Entonces la figura del museo, por ejemplo, como conversábamos hace un tiempo, es justamente una figura a la cual permanentemente se está enfrentando. Es como una especie de figura paterna a la cual los artistas están siempre, ¿no es cierto?, lanzando piedras a ese edificio, que es sobre todo una cosa simbólica muy, muy fuerte. En tanto ausencia durante una época y en tanto presencia ahora en que la institucionalidad de gestión privada, pero de cara al público, que es el Mali, está presente ahí. Lo que pasa es que en un territorio de muchas carencias culturales, en el momento en que se institucionaliza una gestión privada de cara al público, aparece como la única referencia. Aparece tan como la única referencia que de hecho incluso desde el Estado se le exige que haga cosas que en realidad no están en el guión, ¿no? No están en el guión de una perspectiva de coleccionismo que está fundamentada desde lo privado, pero cuya función es pública y cuyos patrones de coleccionismo y de narrativas curatoriales están hechas en realidad de cara a lo público también, llenando vacíos históricos. Y la relación entre los curadores, comisarios, etcétera, y los privados, que son en definitiva quienes ponen el dinero, ¿es apacible? Es muy apacible. En realidad, nuestra situación como curadores es básicamente la de sugerir, ¿no es cierto? Hay un par de cláusulas básicas en las cuales a los coleccionistas
mismos no les está permitido ni proponer, es decir, pueden sugerir, pero no pueden, digamos, establecer condicionamientos en la manera en que se arma la colección. De manera que lo que hacemos es, en base a una argumentación histórica, lo que se hace es sugerir obra para que el comité, que está integrado aproximadamente por unas 30 o 40 personas, dependiendo del año y de la temporada, vote por mayoría. Lo que se me ocurría, pensando en lo que tú dices sobre la desinversión desde el punto de vista del Estado, es que en las artes visuales es más fácil concitar el interés de los privados por la cuestión, el aspecto de mercado que tiene también el arte. Pero entonces, ¿qué pasa con la literatura, con la música, con otras expresiones artísticas que están tan desválidas? Pues es similar a lo que estaba narrando hace un rato. De hecho, las letras han sido, de alguna manera, en todos nuestros países parte de la cuestión fundacional alrededor de la cultura. Y de hecho el Perú es un país de poetas, ¿no es cierto? Y de narradores que acaban de ser ganadores, digamos, narradores como Vargas Llosa, que ha ganado el Nobel. Y sin embargo eso no ha producido un cambio en la manera en que se trabaja a nivel de inversión pública en la cultura, en la edición o en el estímulo. ¿Cómo estás viendo el arte contemporáneo argentino y cómo ves en general la situación cultural de la Argentina? Mira, siempre es envidiable viniendo desde los países vecinos y sobre todo también creo que me da la impresión de que hay una emergencia muy grande del espíritu colectivo de nuevo. Creo que hay muchos movimientos de jóvenes organizados en pequeños talleres, en pequeñas colectividades o en el galerismo independiente, incluso que se da a lo largo de algunas galerías que están en la Avenida Santa Fe y otros espacios. Yo la primera vez que vine para estos menesteres a Buenos Aires, hará unos 5 años, todavía estaban en pie algunas experiencias de espacios colectivos independientes como Basilisco y otros, que ahora han sido, y daba mucho gusto ver cómo de alguna manera la escena independiente ha crecido muchísimo. Y ha crecido y se ha multiplicado de una manera que creo que es mucho, que a diferencia de sus predecesores, tiene mucho menos obstáculos en alguna medida y espera mucho menos también de financiamientos de otro tipo. Es decir, se organizan de manera independiente y de hecho parte del galerismo independiente surge como una especie de compensación o como una especie de atajo a no tener que esperar financiamientos de otro tipo, ¿no? Decía que eso es envidiable porque tengo la impresión de que en la escena peruana, concretamente en la escena limeña, esto es, creo que de signo contrario. Creo que de alguna manera, y ahí un poco para redondear nuestra conversación acerca del privado y público, precisamente en esa desregulación, los artistas son mucho más frágiles de lo que pueden ser en otras escenas. Y en Lima, de alguna manera, el escenario independiente y de colectivos, en lugar de crecer, ha empezado a decrecer. Y es interesante, como te decía hace un rato, que una cantidad no nada desdeñable de artistas peruanos contemporáneos que están adquiriendo cada vez más importancia sean aquellos que están justamente saliendo y volviendo del Perú, saliendo y estableciendo coordenadas de trabajo que ya no están necesariamente fijadas según de la manera en que tradicionalmente se hacían estas incursiones globales, ¿no? En nuestros países siempre se hacían estas incursiones de viajes como remontando, ¿no es cierto?, hacia los centros de producción, ¿no es cierto?, tratando de ayornarse de alguna manera, pero la idea misma del ayornamiento ni siquiera funciona ahora, no para todos, y creo que ha sido puesta en cuestión justamente por esa movilidad que hay. Bueno, Rodrigo, ha llegado el momento en que tengo que decirte gracias por estar en la Argentina y gracias por estar hoy acá con nosotros. Muchas gracias a ti.